Vamos a esperar que se conecten algunos más. Vamos a esperar hasta unos minutos más. Hola. ¿Qué tal, Paula? No hay, están consultando por el chat, no hay grabaciones de las clases. No, queremos que las presencien. ¿Sí? Vamos a esperar unos par de minutos más y arrancamos. Hola, Carlos. Hola. Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, recuerden que el 22 es el parcial, ¿sí? La clase que viene vamos a hacer la clase de consultas, ¿sí? Entonces, queremos que nos envíen, al igual que hicimos análisis estructural, nos envíen un mail, ¿sí? Uno, dos o tres, ¿sí? Dispónganse entre ustedes 3 personas y que nos envíen un mail a lo sumo el domingo,
¿sí? A la casilla, para que nosotros, o lunes a la mañana como máximo, para que nosotros entre lunes, martes y miércoles podamos analizar y ver las respuestas y responder las respuestas a las dudas, ¿sí? De vuelta, vamos a responder las dudas que vengan por correo, otras dudas no vamos a responder, ¿sí? Si son una cantidad importante de dudas, la clase que viene nos dedicamos a dudas nada más y no empezamos con el tema nuevo que es placas. Si no envían dudas, empezamos con el tema nuevo, ¿sí? Entonces, por favor, tienen hasta el lunes a la mañana para enviar las dudas. Coordinen entre ustedes, busquen 2 o 3 personas. Ayer 4 personas se propusieron solas, me pareció perfecto, así no tenemos que poner nosotros a dedo, pero me gustaría que si cuando terminamos la clase me digan por lo menos 3 personas, ¿sí? En función de la cantidad que son. Acá eran 61 como máximo, para que digamos, vamos a suponer son 60, una persona cada 20 alumnos reciba esos mails, los filtre, a lo mismo que dije ayer, y nos envía a nosotros una duda por cada, digamos, no 20 dudas iguales, sino una por cada una de las dudas. Así que bueno, recuerden, envíen las dudas, respondemos solamente las dudas que vengan. Si hay muchas dudas, nos dedicamos solamente a dudas, si no, empezamos con el tema nuevo, ¿sí? Y el 22 es el parcial. Entra hasta estado plano de formaciones inclusivas, o sea, hasta lo que cerramos hoy, ¿sí? Bien. Chat. No. Bien. Bueno. La semana pasada comenzamos con estado plano de formaciones. Voy a hacer un repaso rápido. Desde el punto de vista, las hipótesis eran desde el punto de vista geométrico, una longitud, o sea, su longitud mucho mayor que las otras dos. Si, por ejemplo, estamos viendo este tubo, la longitud es mucho mayor que el diámetro, ¿sí? El tipo de vinculación era tal, ¿sí?, que la sección no se salía del plano, ¿sí? Las cargas estaban contenidas en el plano XY. Fíjense que el eje longitudinal, acá en la presa de gravedad se ve, el eje longitudinal es Z, la carga se mantiene en el plano XY, ¿sí? Y los desplazamientos y deformaciones específicas, las únicas deformaciones específicas distintas de ceros eran epsilon X, epsilon Y, ¿sí?, y gamma XY. ¿Sí? Porque W, el corrimiento asociado a Z, es cero. Los únicos dos funciones corrimientos distintas de cero eran U y B. Bien. Hay dos tipologías de tubo. Tubo de pared gruesa y tubo de pared delgada, ¿sí? Y ahora voy a cómo diferencio uno. La teoría exacta es diseñarlo o analizarlo como tubo de pared gruesa, cualquiera fuese el diámetro interior y cualquiera fuese el diámetro exterior. Pero cuando la relación entre la suma y el espesor está por debajo de 15 o por 15, ¿sí?, ahí es el límite y podemos, ahora vamos a ver el error, en uno de los ejercicios que vamos a ver ahora, considerar a un tubo de pared gruesa como un tubo de pared delgada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sigma R, ¿sí?, es prácticamente, perdón, la sigma T son muy pequeñas frente a la sigma R y se podía despreciar. Entonces, ¿qué diferencia hay frente al análisis entre un tubo de pared delgada y un tubo de pared gruesa? El tubo de pared delgada lo analizamos solamente por equilibrio. ¿Sí? Con el equilibrio llegamos a la expresión del cálculo de la tensión. Para analizar el tubo de pared gruesa teníamos que plantear primero el equilibrio, ¿sí?, después las relaciones cinemáticas, y tercero, imponer la ley tensión de formación del material, que nosotros trabajamos con materiales elásticos lineales, ¿sí? Bien, el tubo tenía tensiones normales, sigma R en la dirección radial y sigma T tangente a los anillos que conforman el círculo. Las tau valían 0, ¿sí? Bien, entonces, haciendo el equilibrio
¿sí? Este es el tubo de pared delgadas, ¿sí? Planteando el equilibrio, llegábamos acá. Y después analizamos el tubo de pared gruesas, ¿sí? Con la variación, las dos sigma t y sigma r, la variación en el elemento diferencial, las tau valían 0, planteábamos el equilibrio, llegábamos a la primera ecuación de equilibrio, ¿sí? Ecuación diferencial, planteábamos las relaciones cinemáticas, ¿sí? Introducíamos las relaciones cinemáticas en la ley generalizada de Hooke, ¿sí? Resolvíamos la ecuación diferencial, hallábamos la función corrimiento, imponíamos condiciones de borde, hallábamos las constantes de integración y por último llegábamos a las dos expresiones de sigma r y sigma t. ¿Sí? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, ahora vamos a ver los casos particulares. Bien. Cilindro sometido a presión interior. Fíjense, la presión exterior es 0 y la presión interior es distinta de 0. Entonces, sigma R. ¿Sí? Pongo la expresión de sigma R, la presión exterior es 0, saco factor común P por A cuadrado sobre B cuadrado menos A cuadrado, y fíjense que me queda este factor por este producto. ¿Sí? Bien. Si R es mucho menor o igual que B, ¿sí? Esta relación tiende a 1. Por lo tanto, el paréntesis tiende a 0. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que es sigma R, la tensión en la dirección del radio, para presión interior distinta de 0, fíjense que es 0 en la parte interior y tiene un máximo en la parte 0 en la parte exterior y un máximo en la parte interior. ¿Sí? ¿Ven? Y acá tienen la función. ¿Sí? De compresión. ¿Sí? Bien. De compresión. Para sigma t. Bien. P sub E igual a 0, de vuelta. Saco factor P por A cuadrado. Acuérdense que A es el radio interior y B el radio exterior. Por B cuadrado menos A cuadrado. Y me queda este factor por este producto. Pero ahora suma. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Saco factor común, distribuyo, opero y me queda que sigma t es P sub I por A cuadrado más B cuadrado sobre B cuadrado menos A cuadrado. ¿Sí? Fíjense, ese es el sigma t máximo. ¿Sí? Fíjense, cuando B es igual a R, ¿sí? Este factor es 2. ¿Sí? Y cuando I es igual a A, este factor es menor. Entonces, fíjense cómo es la distribución. ¿Sí? Ven que es de tracción y tiene un máximo en el interior y un mínimo en el exterior. Pero es de tracción. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque la presión interior trata de expandir el tubo y todas las fibras anulares se traccionan. ¿Dónde se van a traccionar más? Bueno, la primer fibra interior del tubo es la que más se va a traccionar y la fibra exterior es la que menos se va a traccionar. ¿Sí? Y de tracción. Ahora vamos a ver que cuando tengo presión exterior, esto se invierte. ¿Sí? Bien. Pero antes de eso, fíjense que acá se acotó sigma t mínimo y sigma t máximo. Si hago una relación entre sigma t máximo y sigma t mínimo, reemplazando por los valores, me queda este cociente a cuadrado más b cuadrado sobre 2a cuadrado. ¿Sí? Bien. Si opero, me queda un medio más un medio de b cuadrado sobre a cuadrado. O sea, me queda esto. ¿Sí? Si, por ejemplo, adopto b igual a 8 y a igual a 7, este cociente me da 15. ¿Sí? Bien. Y si hago el error porcentual, ¿sí? De sigma t máximo menos sigma t medio sobre sigma t medio, me da un 7,6% para una relación radio exterior 8, radio interior 7. ¿Sí? Bien. Entonces, estamos desde el punto de vista de que yo acepto poder tener un error del 7,6%, ¿sí? Esta relación que es D medio sobre E, ¿sí? Igual a 15, lo puedo considerar como límite de división entre
tubo de pared gruesa y tubo de pared delgada. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Fíjense que dice que esto nos permite afirmar que la relación D medio sobre 15 se puede considerar la tensión sigma T uniformemente distribuida en el espesor, que es el planteo que hicimos cuando analizamos tubo de pared delgada. ¿Sí? La sigma R es mucho menor, ¿sí? y la sigma T la considero constante. ¿Sí? Entonces, el límite es 15. Bien. Cilindro sometido a presión exterior. Bueno, acá es al revés. ¿Sí? Fíjense, de vuelta. O P sub igual a 0, o pero saco factor común P sub E por B cuadrado, negativo, ¿no? Porque queda restando dentro del paréntesis la presión exterior, por B cuadrado menos A cuadrado, y fíjense que me queda por 1, este factor P exterior por B cuadrado dividido B cuadrado menos A cuadrado, por 1 menos A cuadrado sobre 2. Fíjense, ¿qué va a pasar? Cuando R es igual a A, este término es igual a 0. Cuando R es igual a B, este término es distinto de 0. ¿Sí? Te da la presión exterior. Fíjense, para presión exterior distinta de 0, la sigma R también de compresión, pero en la parte exterior tengo el valor máximo, que es igual a menos P sub E, como corresponde, y en la parte interior es igual a 0. Fíjense que es igual, ¿sí? El mismo análisis, el mismo comportamiento, que con el tema de presión interior es distinta de 0, pero la única diferencia es que ahora el diagrama está invertido. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con la sigma T? Bien, de vuelta. Reemplazo, elimino el término P sub I porque es igual a 0, saco factor común, ¿sí? Y el término me queda, que la tensión me queda. Esperen que lo busco por acá. P sub E por B cuadrado menos A cuadrado, por 1 más A cuadrado sobre R. Cuando esto es igual a A, este término vale 2. Cuando esto es igual a B, es menor que 2. Entonces, si se fijan, acá tengo el diagrama con el sigma T máximo de adentro, y es de compresión. ¿Cómo es esto? Si tengo la presión exterior distinta de 0. La presión exterior trata de comprimir, confine a las fibras anulares, y cada fibra va comprimiendo más hacia adentro. ¿Sí? Una como que comprime a la otra, para entender por qué es que va de mínimo a máximo, pero es de compresión. ¿Sí? Todas esas fibras anulares están comprimidas, y la más comprimida es la interior. ¿Sí? Como para presión interior distinta de 0, la más traccionada es la interior, acá para presión exterior distinta de 0, la más comprimida es la interior. Bien. ¿Qué pasa cuando las dos son iguales? Bueno, si se fijan, estos términos quedan, quedan como P, ¿sí? Y resumiendo, bueno, operando y resumiendo, fíjense que me queda P por A cuadrado menos B cuadrado, dividido B cuadrado por menos A cuadrado, saco factor común el negativo, y las dos presiones son iguales a la presión que actúa. Y los diagramas son constantes, ¿sí? Los diagramas son constantes. Bien. ¿Qué pasa cuando tengo un radio tendiendo a infinito? Por ejemplo, es el caso de un túnel de inspección de un macizo de hormigón. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso es una presa de gravedad. Las presas de gravedad tienen túneles, ¿sí?, para inspeccionar esos macizos de hormigón respecto de... tienen tubos pisométricos donde miden cómo varía el agua, ¿sí?, en la fundación de la presa, temperatura, estado tensional, ¿sí?, de esos macizos de hormigón. Bien, entonces, al margen de cómo sea la sección del túnel, que generalmente son abovedados, frente a esa inmensidad de esa masa se puede considerar un círculo, ¿sí?, donde el radio interior es el radio medio del círculo, ¿sí?, y el radio exterior tiende a infinito, porque si yo comparo el radio interior de un pasadizo de 2 metros de ancho respecto
a 100, 150 metros de base de la presa, ¿sí? Prácticamente es ínfimo, ¿sí? Entonces, el radio exterior va a tender a infinito. Bien, entonces, ¿cómo va a ser la distribución? Fíjense, si el radio exterior tiende a infinito, yo lo que hago es operar y saco factor común B que tiende a infinito justamente para poder simplificarlo, y el término, ¿sí? Que me queda un término dividiendo el radio interior sobre el radio exterior. Bien, desde ya, si yo pongo infinito, me queda indeterminado ese cociente, ¿sí? Va a tender a cero. Bien, entonces yo opero, llego a las dos expresiones y fíjense cómo es la distribución, ¿sí? Ven que tiende a cero, ¿sí? Tiende a amortiguar. Cuando esto tiende a infinito, los diagramas de sigma R y sigma T tienden a cero. Nosotros vamos a considerar, ¿sí? El valor cuando el valor de sigma T o sigma R a 3 veces el radio interior, ¿sí? Ahí vamos a considerar el valor para medir cuando tengo un tubo con un radio exterior tendido a infinito, que sería el caso de una presa, ¿sí? Esta sería la distribución de los diagramas, fíjense que tienen el mismo formato. Bueno, y acá se hizo una tablita donde les da el valor de A y B, ¿sí? Y les va diciendo el porcentaje de error que voy a tener, ¿sí? Fíjense que acá, con 7 y 8, tengo el límite que hablamos, 7,6, ¿sí? Para este lado son los tubos de pared gruesa y para este lado los tubos de pared fina, ¿sí? Pero no, lo estoy diciendo al revés, discúlpenme. No, está bien. Para este lado, para arriba, los tubos de pared gruesa y para este lado los tubos de pared fina, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo, para esta relación, ¿sí? 1 y 2, lo estoy analizando como un tubo de pared fina con sigma T, ¿sí? Constante, estoy teniendo un 66% de error, ¿sí? Y acá, fíjense que acá hay una diferencia y acá hay uno también de diferencia. Fíjense que acá tengo 4,33, ¿sí? Entonces, si la relación diámetro medio sobre espesor me da 15, es el límite. De 15 para abajo lo tomo como tubo de pared gruesa y de 15 para arriba como tubo de pared delgada, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta? Bueno, vamos a pasar el trabajo práctico. Bien. Trabajo práctico 3. Dice, la imagen de la figura representa en forma simplificada un aprovechamiento hidroeléctrico. No se ve, Daniel. ¿No se ve? Perdón. No. Gracias. De nada. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bien. Dice, la imagen de la figura representa en forma simplificada un aprovechamiento hidroeléctrico. La obra de toma y conducción está formada por un tubo de pared gruesa y delgada, de acuerdo a los datos dados, se solicita calcular y graficar sigma R y sigma T en la zona de la represa donde el radio de tubo tiende a infinito. En la zona de la chimenea de equilibrio se deberá adoptar un espesor de tal manera que el comportamiento responda a un tubo de pared gruesa. En función de esto, calcular las tensiones sigma R y sigma T para todos los estados de carga. Ahora vamos a hablar de presión interior hidrostática, presión exterior de suelo, para cada uno y según rol corresponda. Para las tensiones de tracción, calcular la armadura, y para las tensiones de compresión, verificar que no supere el 85% de F'C. En la zona donde la cañería no soporta carga de suelo, verificar la misma como un tubo de pared delgada y graficar la tensión correspondiente. O sea, acá se le da el hormigón, el acero, ¿sí? Y el diámetro interior. Bien. Entonces, acá tenemos el corte, ¿sí? Lo que nosotros le vamos a dar va a ser estos dos niveles,
Acá tienen la presa, la obra de toma y conducción, la chimenea de equilibrio, y acá tienen el tubo, pero, digamos, a cielo abierto. Esta parte es de acero, y es tubo de pared delgada, y acá entra la sala de máquinas. Bien, entonces, ¿qué es lo que le pedimos nosotros? Primero, solamente nosotros vamos a considerar presión estática, ¿sí? No vamos a considerar presión hidrodinámica. Ustedes van a calcular la presión del fluido del agua como gamma por H, ¿sí? Y lo vamos a considerar constante, ¿sí? Lo calculan al eje del tubo y constante, ¿sí? Ustedes saben que la variación de la presión, justamente como es función de la altura, en la parte de arriba del tubo tiene un valor y en la parte de abajo tiene otro, ¿sí? Lo tomamos en el baricentro y no vamos a tener un error y lo consideramos constante. Bien. Fíjense, en la zona de la represa justamente se comporta como un tubo de radio exterior tendiendo a infinito. Entonces van a tener que calcular acá el estado tensional. Desde donde termina la represa hasta donde termina el suelo que tiene arriba, del cerro, la montaña donde está emplazado esta obra, esto se comporta como un tubo de pared gruesa. Nosotros le estamos dando como dato el diámetro interior. Ustedes le van a tener que dar un espesor, ¿sí? ¿Para qué? Para que se comporte, primero, como tubo de pared gruesa, ¿sí? Segundo, que la tensión máxima de compresión no supere el 85% de F'C, y van a tener dos estados de carga. Un estado de carga que va a ser gamma por H, ven que tienen los pesos específicos, ¿sí? También lo toman al eje del tubo y lo consideran constante, como presión constante, que le va a generar tensiones de compresión, sigma T y sigma R de compresión. Van a tener que dar un espesor tal que la máxima de las dos no supere el 85% de F'C. Y por otro lado, van a tener otro estado de carga, que es el de presión interior, que va a tener también las sigma R son de compresión, pero las sigma T son de tracción. Van a tener que calcularlas y calcular la armadura. Y ahora vamos a hacer un paréntesis en eso, ¿sí? Con ese volumen de tensiones sigma T, calcular la armadura. Y después, en este tramo, ¿sí? Van a tener un tubo de paredes delgadas, ¿sí? De acero con esta tensión admisible. Lo que se les pide acá es calcular el espesor. Van a tener una presión que va a valer gamma por H, ¿sí? Y con la expresión del tubo de paredes delgadas, que es muy simple, calculan el espesor, teniendo en cuenta que el sigma admisible es de 1800 kilos por centímetro cuadrado. ¿Entienden alguna duda? Mírenlo, léanlo y nos consultan y después les explicamos el tema de la armadura. Véanlos tranquilos. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. O sea, capaz me estoy adelantando, pero para calcular la armadura usa una cuantía, o sea, lo hace respecto a la cuantía. No, la vamos a calcular por equilibrio. Ah, ok, está bien. No, porque estaba asimilando con capaz lo que vimos en flexión, estamos viendo en el hormigón. No, ahora voy a eso. Yo Está quiero bien. que lo lean y a ver si lo que hablé les salvó todas las dudas. Sí. Justamente, faltan las cotas, que ese es el dato que le vamos a dar. Cuando les mandemos el trabajo práctico, esto va a tener una cota y esto otra. Ya se los mandé y el que les mandé yo tiene las cotas, las 3 Ah, cotas. Se los mandé antes de que arranque la clase. ya está entonces. Ya le respondió Paula. Entonces, en resumen, tienen que calcular y graficar sigma T para radio exterior infinito, tubo de pared gruesas y tubo de pared delgadas. En el tubo de pared gruesas,
tiene que verificar que la tensión máxima de compresión no supere el 85% de F' C y calcular la armadura para el estado de presión interior. Para el tubo de paredes delgadas, aparte de calcular las presiones, ¿sí? Acá son sigma T constantes en el espesor, graficarlas, calculan el espesor teniendo en cuenta que el sigma admisible es 1800. ¿Sí? Bien. Una pregunta, profesor. Sí, En los tres casos de cálculo, ¿la presión interior es gamma por H? sí, sí. Tanto en el tubo de pared. Sí, vamos a considerar solamente presión estática, ¿sí? Hidrostática. Hidrodinámica no, porque no viene digamos, al objetivo del trabajo práctico, es elasticidad, no es hidráulica. ¿Sí? Bueno, Bien. Cuando ustedes bueno, va a haber un estado, ¿sí? Que ustedes van a tener este diagrama. Sigma T de tracción. ¿Sí? Bien. Para presión interior distinta de cero. ¿Sí? Bien. Entonces, esto, como bien conocen, esto es de hormigón, armado, entonces yo tengo que calcular la armadura. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular, esta función la tienen, ¿sí? Calcular, esto es sigma T mínimo, sigma T máximo, calcular la resultante, ¿sí? La resultante de sigma T y su posición en el baricentro. Valga la redundancia, el resultante pasa por el baricentro. Entonces, mi armadura total, ¿a qué va a ser igual? A R sobre Fs o Fi. No importa acá si estamos trabajando en estados límites o estados límites. No puede ser un sigma admisible, ¿sí? O una tensión que no llegó a una tensión del acero que no llegó a la tensión de fuerza. ¿Sí? Acuérdense que esto es N sobre sigma, haciendo el paralelismo con resistencia de materiales. Bien. Ahora, fíjense que si yo tuviese un diagrama de tensiones constantes, el baricentro estaría en la mitad y la cantidad de armadura sería mitad en un borde y mitad en el otro. ¿Sí? Bien. Pero, como el diagrama de tensiones no es constante, ¿sí? Y el eje neutro no está justamente en la mitad del espesor, tengo que distribuir la armadura de tal manera que la resultante de las dos armaduras, ¿sí? Pase por el baricentro, ¿sí? Y me tome esta fuerza de tracción. Entonces, si este es el espesor del tubo, ¿sí? La resultante del volumen pasa una distancia x1, ¿sí? Y yo coloco mi armadura acá, ¿sí? Esto es el recubrimiento, ¿sí? Que es dato. ¿Qué hago? Saco momento respecto de una armadura. Entonces, la sumatoria de momentos respecto de A es igual a 0. Entonces, ¿qué me queda? R
por E menos, perdón, por X1 menos R, ¿sí? Más, vamos a llamarla a esta F de AS, F de AS por E menos 2R igual a 0, y de acá despejo F, no sé por qué, F de AS, ¿sí? Y de la sumatoria de las fuerzas en I, yo sé que es igual a 0, yo sé que la resultante de sigma T es igual a F de AS1 más F de AS2. Si esta es AF1, y acá saco F de AS1. ¿Sí? De esa manera, distribuye la armadura de tal manera que la resultante de las fuerzas caiga en el baricentro. Y después, una vez que tengo F, la sección es F de AS, lo mismo, sobre la tensión del trabajo. ¿Sí? ¿Lo entienden? Chicos, Sí, profe. bien. Bueno, eh, ¿alguna consulta? Sí, una consulta. Usted antes marcó en rojo que la presión interior es igual a 0, ¿puede ser? No, perdón, distinta al cero. Porque Discúlpeme, está el distinta. agua, claro. Sí, 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 distinta al cero. No, porque aparte, este diagrama es para presión interior distinta al cero. Gracias. No, no, no. Dije una cosa y escribió. Este es el caso de un tubo de pared gruesa, digamos. Sí, sí. Esto es un tubo de pared gruesa. El tubo de pared fina directamente, la presión es dos veces, perdón, la tensión de trabajo es dos veces la presión sobre el espesor. Ah, y en el caso del ejemplo, la presión exterior es 0 en el tubo de pared fina, que es la caída. Claro, ustedes van a tener dos estados en el tubo de pared gruesa. Un estado que es la presión interior distinta de cero, que para la armadura va a ser este caso, ¿sí? Y un estado, y la presión exterior distinta de cero, y un estado donde la presión interior es igual a cero y la presión exterior es distinta de cero. ¿Sí? Porque son dos estados reales, porque son dos estados de construcción. ¿Sí? Cuando se construye la presa, ¿sí? Hay un estado, cuando se va haciendo el túnel desde la presa hasta donde termina el cerro, ¿sí? Donde el agua se evacúa por los canales laterales, ahí tengo solamente la carga del cerro, ¿sí? Del suelo que tengo arriba. Profesor, ¿Sí? entonces que lo calculamos con los dos estados y ponemos la que dé mayor. No, con un estado, ustedes van a tener dos estados. Un estado que es presión interior distinta de cero y presión exterior igual a cero. Con este estado van a calcular la armadura. ¿Sí? ¿Está? Y con el estado 2, que van a tener presión interior igual a cero y presión exterior distinta de cero, van a verificar que la tensión en el hormigón sea menor o igual al 85% de F', para que no rompa por compresión. ¿Sí?
Sí, sí, se entendió. Bien, bueno. Esos dos estados. Y si en cada uno del radio infinito, tubo de pared gruesa y tubo de pared delgada, calculan y grafican las tensiones. ¿Sí? Calculan y hacen los gráficos de tensión. ¿Alguna duda más, chicos? Y perdón, en el estado 1, la presión exterior, ¿por qué es cero? ¿Sería el caño a la intemperie ahí? Sería, sí, sería la cañería sin carga de suelo. Sí, sí, sí. La cañería sin carga de suelo. Pero en el caso del túnel en la presa, propiamente dicho, donde está la carga del hormigón. Claro, yo te entiendo. Lo que pasa es que tengo que generar los dos estados de carga para que calculen la armadura. ¿Sí? Estos, eh, ojo, hay un tema. Eso va a depender de esto. ¿Puedo dejar de compartir? Sí, sí. Esto va a depender de esto. Va a depender de la relación que hay. ¿Ven la mano del mouse? ¿Sí? Va a depender de esta carga de suelo. ¿Sí? Yo puedo tener, depende de la topografía, ¿sí? Una variación quizás de este tipo. Fíjate que en esta sección tengo una carga de suelo importante y en esta sección tengo una carga de suelo mínima. Entonces, si yo hago la resultante entre la presión interior, que es gamma por H, ¿sí? Acá tengo toda esta altura, ¿sí? Y gamma por H del suelo, aunque el suelo es por ejemplo, en este caso, 1.8 veces más pesado que el agua, la Como presión cero. interior me lo está superando. Y acá lo que va a mandar es la sigma T de tracción, entonces acá lo voy a tener que armar. ¿Sí? ¿Entienden por qué le hacemos hacer los dos estados? Porque va a depender de esto, de cómo varía la topografía de donde está emplazada la obra. Bueno, ¿Queda claro? sí, sí. Y también para que hagan un ejercicio de cómo calcular armaduras en función de un volumen de tensión. ¿Sí? Que nos interesa. Es lo que siempre decimos, acá lo que me interesa es el comportamiento de la estructura y el análisis del estado tensional. ¿Sí? Dejemos de lado los reglamentos, porque los reglamentos van a ir pasando, como comentaba en la materia anterior, y lo importante es saber cuánto y dónde coloco la armadura, en este caso que estamos hablando, ¿no? Al margen desde ya es cómo es el volumen de tensión, porque en función de eso voy a calcular. ¿Les queda claro? Bueno, consulta. ¿Se pueden postular 3 personas para, para enviar las dudas el lunes que viene? No queremos nombrarlas nosotros, porque Profe, ¿se acuerda? Yo ya había generado algo, ya organicé algo, así que ya que estoy sí, con lo de sí, sí. ANES, tómeme para este también, profe. No te escuché, che. Que me ofrezco como voluntario, ¿viste? ¿Vos acá también? ¿No será mucho? Bueno, está bien. Si usted le parece. Si te postulás, para nosotros mejor. Yo generé un drive para que mande las consultas, después organizo y lo envío todo. Ya que está, utilizo el mismo canal. Por es Bueno, pesado, bueno. bueno, a ver, Choque se ofrece. Alguien que le haga, que le dé una mano. Pablo Silvestre, Ah, está bien, bueno, profe. bárbaro. Entonces, Choque Silvestre a ver, ¿Brites también o no? O estoy leyendo mal el chat. Parece que no. Bueno, ¿alguno más que le dé una mano a estos dos muchachos?
¿Vos no podés? Bueno. No, profesor, me ofrezco. Ruso Mauricio. ¿Quién? Ruso Mauricio. Bueno, bárbaro. Entonces, gracias. Entonces, Russo, Choque y... Perdón. Y Silvestre. ¿Sí? Choque, Silvestre y Russo. Por favor, ahí Wilson Choque hizo armó un drive. Bueno, suban las preguntas. Si ustedes tres son tan amables, filtrenlas y el lunes las envían, por favor. De vuelta. Vamos a responder solamente las dudas que vengan por mí. ¿Sí? Si es una cantidad de dudas importantes, dedicamos la clase a responder dudas, si no empezamos con placas. ¿Sí? Que es el otro tema que viene después de esto. Y de vuelta. El 22 es el parcial, el 22, sí, 22, ¿no? No me equivoqué, 22 es el parcial. ¿Cómo? Sí, 22. 22, gracias. 23, 23, perdón, 22 es martes. Sí, a mí me parecía. 22 23 es el parcial, el 30 hacemos la devolución y seguimos con placa, y el 7 o 6, no sé qué será. 7. 6. 7. Y el 7 hacemos el recuperatorio. Recuerden que como esta materia para nosotros es muy importante que la cursen, les damos como posibilidad que ¿cómo es? Promocionen hasta el segundo recuperatorio inclusive. ¿Sí? Así que es una posibilidad para que la prueben sin nada de tiempo. Así que bueno, si no hay ninguna duda, hoy dejamos acá, porque no queremos empezar el tema nuevo, porque es importante placas si queremos darlo en clases enteras. Así que, si no hay ninguna duda o alguna consulta, díganos, si no, seguimos la semana que viene. Profe, en el TP2 también pedía calcular la armadura, pero nunca explicó cómo era. Entonces yo no lo calculé. Así que no sé si había que hacerlo o no. Sí, había que hacerlo. Esto lo puedo borrar, ¿no? En realidad el TPS ya lo entregamos. No sé si bueno, lo que lo entregaron lo hicieron. Sí, ya sé, pero borro acá, ¿no? No hay problema. Si este es sigma X, ¿sí? Y este es el eje neutro, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Lo amplío, de vuelta. Tengo un volumen de tracción, de tensiones de tracción, ¿sí? Bien. Yo lo voy a hacer desde el punto de vista teórico, después vamos a hablar desde el punto de vista real y práctico. ¿Qué tengo que hacer? Calcular la resultante, ¿sí? De tensiones de tracción, acá. El baricentro pasa por ahí. Entonces, a rigor a verdad, y en realidad en la parte práctica es igual, pero voy a hacer una aclaración, yo tengo que distribuir la armadura, ¿sí? De tal manera que pase por el baricentro. Nosotros en este ejercicio lo que pedimos es que coloquen la armadura a la altura del baricentro. ¿Sí? Entonces, voy a colocar directamente la resultante de la armadura es igual a la resultante del sigma X en el baricentro. Entonces, directamente esto es igual a esto sobre esto. Perdón, el AS. El AS es la resultante sobre esto. Y la colocan a la altura del baricentro. Pero hay un problema. Como el baricentro está más arriba, ¿sí? Y yo acá tengo tensiones de tracción importantes, si estas tensiones de tracción, que en realidad no pasan, no superan el 10% del hormigón, yo la armadura la puedo dejar concentrada acá arriba. Si superan, que es lo habitual, yo esta zona la tengo que armar. ¿Sí? Y tengo que armar de manera simétrica para no variar la posición de la resultante. Entonces, si acá abajo tengo
esta tensión supera, yo lo que voy a hacer es, voy a calcular otra nueva armadura, ¿sí? Y la voy a distribuir acá. Pero la tengo que repetir acá arriba, ¿sí? Para que la resultante de tracción quede en el mismo lugar. Porque si yo varío la sección de un lado, ¿sí? Se me desplaza. Es un poco lo que estuvimos viendo antes. ¿Queda claro? Bien. A rigor a verdad, ¿sí? Yo creo que lo van a ver el año en análisis estructural 2, cómo se arman los tabiques, cómo se calcula la armadura. Profesor, hay una consulta. Sí, Ahí abajo estoy eso se ve. viendo una tensión por otra tensión y me da la armadura. Sí, tenés razón. Sí, Sí, no, pero, tenés razón. Esto, no, pero- perdón, esto lo tengo que multiplicar por un área, ¿sí? Lo multiplico por un área, por 1 centímetro. Yo lo que disculpame, tengo que Daniel, hacer- ahí que estás calculando? ¿Qué era lo que te preguntó el muchacho? No, la- porque el tema es así. ¿Viste el tema de la armadura en el sigma T, en el sigma X del trabajo TP2? El TP2. Sí, la vida de gran altura. Es que calculen la resultante del volumen de tensiones Sí, y la armadura, hacen es el R dividido la tensión del acero y la colocan en el baricentro. sí. ¿Sí? La Ahora bien, resultante de la armadura tiene que pasar por ahí, exacto. Entonces, en lo que teoría. yo les decía es, pero en realidad, si yo acá abajo tengo tensiones de sigma X de tracción que superen el 10% de la tensión de tracción del hormigón, esto lo tengo que armar. Sí, Pero lo tengo que armar de manera simétrica para no variar la posición de la resultante en altura. ¿Sí? sí, O sea, eso acá sí, me sí. dio 5 barras del 16, coloco las 5 barras del 16. Ahora acá me da 3 barras del 6, coloco 3 barras del 6 abajo y 3 barras del 6 arriba. ¿Sí? Mm. No Pero es obstante, que, sí, no, que él, escuché una pregunta de Aska, creo que fue, que no sé qué decía, una tensión dividida en una tensión. claro, porque yo acá hice que el sigma T sobre la tensión dividido la tensión del acero me da la armadura, está mal. Esto hay que no. multiplicarlo por un área. ¿Sí? Sí, pero está ahí arriba igual calculado, como lo hiciste vos ahí, que No, dice no, A es eso. sí, pero esto responde a esto. Yo les estaba hablando de la tensión de tracción que aparece acá abajo, que esta zona hay que armarla. Si las tensiones de tracción son importantes, hay que armarlas. Ah, Desde sí, el punto de sí. vista del práctico nuestro, no es el objetivo, pero yo les estaba hablando de cómo es el armado y demás. Igual, aunque las tensiones abajo sean menores que en una viga cualquiera, sea de gran altura o no, siempre hay que colocar la armadura mínima, por eso es que los reglamentos hablan de cuantía mínima, ¿no? Y si uno no tiene los reglamentos a mano, bueno, lo que hacen es calculan el volumen de tensiones, como lo estaba explicando ahí Javier Martínez recién, y le meten la armadura como para cubrir ese volumen de tensiones, ¿se entiende? Por ejemplo, si la tensión de tracción en el hormigón de rotura es de 20 kilos, qué sé yo, por decir algo, 20 kilos por centímetro cuadrado, y ustedes tienen que por cálculo les da 5 kilos ahí abajo con la carga. No importa, le tienen que poner una armadura ahí, que es una armadura mínima, que es la que les va a asegurar que si por algún motivo, por el que sea, se llega a esa tensión máxima de tracción, ustedes van a tener la armadura mínima como para poder cubrir esa fuerza. ¿Se entendió? Eso se llama cuantía mínima y los reglamentos ya se lo dan. Pero el concepto es ese. Sí, se entendió, es igual que como hacemos un hormigón. Eso. Está Que bien. como que, Pero o sea, lo que dijo Carlos está perfecto, ¿sí? La cuantía tiene dos límites. El tema inferior es para que las rupturas sean dúctiles y la superior, ¿sí? Para que no esté trabajando el acero, ¿sí? Eso lo vamos a ver bien cuando veamos cálculo plástico, esté trabajando a la tensión máxima, ¿sí? No quede desperdiciada la sección de hormigón, no tenga una sección que no esté trabajando
el acero a la tensión de fluencia o a la tensión máxima, ¿sí? Y ese es el rango de la cuantía. Por otro lado, lo que dice Carlos, se les da una armadura mínima. Ahora, si tienen dudas, lo analizan desde el punto de vista tensional, ¿sí? Calculan el volumen de tensiones de acá, calculan la armadura de arriba. Lo único que acá hay que tener en cuenta es que si yo coloqué esta armadura y tiene que pasar por el baricentro, ¿sí? Como le dije antes, me dio 5 barras del 16, bueno, coloco 5 barras del 16 a la altura del baricentro. El resto de la armadura tiene que ser tal, ¿sí? Que no me modifique la posición de la resultante en el baricentro, ¿sí? Si no, estoy calculando otra cosa, ¿sí? ¿Queda claro? Para nosotros y para este trabajo práctico, en este ejercicio, nos basta que calculen la armadura y el baricentro, que nos digan, no sé, 20 barras del 6, o 5 barras del 20, o 2 barras del 8, a esta altura. Bien, para nosotros es suficiente. ¿Sí? Buenísimo, gracias, Antonio. No, por favor. Una consulta, capaz una boludez. Usted está marcando la flecha de la resultante del bloque de tracción hacia la izquierda, y que en el mismo sentido que el de arriba, ¿no tendría que ser opuesto para que se cumpla el equilibrio? Sí, igual la de arriba no la puse. Sí, está bien. Literalmente, una Sí. pregunta. No, desde ya, está bien. Se tiene que cumplir el equilibrio. Si estaba para acá, estaba para acá. Por eso, esta no le había dado sentido, pero está bien. Se tiene que cumplir el equilibrio. O sea, la sumatoria de la resultante de compresión más la tracción tiene que ser 0. Sí. Gracias. ¿No? Y esto es a modo de consulta que le estaban hablando recién sobre las cuantías mínimas. En el caso de tener vigas así tipo de gran altura, se puede, o sea, creo que había algo en el reglamento que decía que de la cuantía que calcules, puedes usar un 33% más de la que te dio, de la calculada. ¿Vale también para estas vigas de gran altura? ¿O siempre vamos a la mínima, por decirlo así? Sí, las cuantías, fíjate que están por pieza y por solicitación. Por ¿Sí? pieza. Claro, las placas tienen una cuantía a flexión, ¿sí? Las vigas tienen una cuantía a flexión, las columnas tienen una cuantía a compresión. Por eso te digo, va por solicitación y por pieza. No es lo mismo una barra que un macizo, ¿sí? Eso te tenés que fijar. Yo la verdad de memoria no me las acuerdo, pero te fijas en el reglamento y te da. Y están en estos dos rangos, ¿no? La mínima es para que no haya rotura dúctil, o sea, que se deforme mucho y después se rompa, para que, o sea, nadie quiere rotura frágil, ¿no? Porque si yo hago rotura frágil, se genera una rotura frágil, perdón, en un edificio, se cae y mata a toda la gente que está dentro. Yo quiero que se deforme mucho antes de romperse para poder sacar la gente, ¿sí? Y por otro lado, yo necesito el límite superior, que la estoy limitando para que el acero trabaje a su máxima tensión. ¿Sí? Esos son los dos rangos, el rango inferior y el superior de la cuantía. Gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna consulta más? Paula, Carlos, ¿quieren decir algo? No, yo nada. No, listo. Me había llamado la atención la pregunta esa. Sobre el tema, lo que tiene que ver con vigas de gran altura, se ve en quinto en ANES 2. Lamentablemente con el reglamento de los hombres del lejano oeste que proponen cosas que no son para nada prácticas. Justo me pareció algo raro porque justo hay un apartado de una nota que dice que algo de la cuantía calculada se le podría agregar un 33%, y después había preguntado y me han dicho que puedes utilizar directamente la mínima. Pero vos estuviste leyendo el CIRSOC 2005, el 201, justo en la parte de placas. Después, no, yo lo relacioné con vigas y después capaz aplica con vigas de gran altura. A de gran altura lo que te dice es que, pero eso viene de siempre, que no se los mostré yo en la clase pasada, pero se puede mostrar,
que la armadura que vos calculás para el máximo, en la sección de máximo momento, que no la interrumpas. Tenés que seguirla hasta los apoyos y anclarla en los apoyos. ¿Por qué es eso? Porque ese diagrama de tensiones que hizo Daniel ahí, las tensiones de tracción abajo en el apoyo son muy grandes también. Entonces no tenés que interrumpir las armaduras. Eso es lo que dice en todos los reglamentos, ¿no? Pero eso del 33% más, no sé a qué se puede deber, no sé. En vigas, no sé. La armadura de flexión, que la podés aumentar en un 33%, a lo mejor lo que te está diciendo es que de la cuantía mínima vos podés llegar a tener un 33% más sin meterte en una zona de rotura frágil. Supongo que puede venir por ahí. No sé, pero el ingeniero Liporache seguramente lo tiene más presente que yo el reglamento porque está dando esa materia. Sí, yo la verdad que los valores de memoria no me los acuerdo. No, yo tampoco. Bien. Y más que ahora cambió, si hubiera sido un reglamento anterior, más o menos, pero ahora cambió tanto que no. Sí. Para mal. Ahora están es la relación con el ASI 318, puede ser, o algo del estilo. Sí, El ISO sí. 105. Sí, si viene del norte, sí, del gran país del norte, sí. La ASI 318 es la que tiene que ver, de ahí salen la American Concrete Institute, de ahí salen todos los reglamentos, pero te lo tiran todos recetados, todos ellos. Pero es lo que yo les comentaba antes, muchachos. Acá lo que interesa es saber cómo se comportan, porque hoy van a trabajar con la ASI, mañana van a trabajar con el reglamento del Reino Unido, después con el Eurocódigo y después con el reglamento de Nueva Zelanda. Lo importante es entender esto, ¿sí? Y saber por qué y cómo funciona. Después el reglamento que sea, bueno, uno lo lee y pone los requerimientos mínimos que pone el reglamento, pero digamos que uno no puede hacer las cosas como por receta, que por eso estamos tan en contra de este reglamento que impusieron, ¿sí? Porque ya lo van a ver, lo han visto en hormigón, lo van a ver en metálicas, o sea, está bárbaro porque se verifica todo, pero es una receta, ¿sí? Es una receta. Y yo creo que lo compartimos tanto con Carlos como con Paula. No es la misión del ingeniero, el ingeniero tiene que analizar. La sensación que me da a mí es que está hecho y yo no tengo nada contra los técnicos, yo soy maestro mayor de obras y Daniel también, Paula creo que no, pero no tengo nada contra los técnicos, pero como que están orientados para ser utilizados por una persona formada a nivel de un técnico. Ellos tienen un estamento, venía distinto. pero creo que ellos tienen un estamento distinto de los títulos nuestros. Ellos tienen un ingeniero básico, que creo que lo llaman bachelor, y ese un bachiller, claro. Claro, tiene como un conocimiento general, entonces ya lo van a ver en metálica. Agarran las tablas que tiene la ISC, el RFD, o bueno, la de estado límites últimos, o la otra, la ASD, de tensiones admisibles, y le dice, este perfil soporta tanto de flexión, tanto de axil, tanto de corte, listo. Entonces el tipo dimensiona por tabla. O sea, resuelve la estructura estáticamente, analiza las deflexiones, las limita y sabe qué perfil va. No es el concepto de cómo trabajamos nosotros acá. ¿Sí? O sea, nuestra lógica es distinta a la de ellos. Por eso, si nosotros, y el que se quiere ir, váyase porque ahora voy a hablar y quizás no les interese, pero nosotros teníamos la base de la DIN. Es otra idiosincrasia, ¿sí? El Eurocódigo tiene como base a la norma DIN, a la norma alemana, ¿sí? El que tenga interés, mírelo. ¿Cuál es la diferencia? Los americanos hacen 7.000 ensayos, sacan la curva de comportamiento, y de la curva de comportamiento, por decirlo de manera muy redondita, sacan la fórmula para el dimensional. Los alemanes hacen el análisis del comportamiento, ¿sí?
llegan a la expresión y después hacen los ensayos y corroboran las expresiones con los modelos. ¿Sí? Nosotros estamos formados de esa manera, nos trataron de formar de esa manera. ¿Sí? Pensamos así, no de la otra manera. Entonces, no nos cuesta mucho asimilar esto. Y, fundamental, que siempre criticamos, los reglamentos hay que hacerlos acá, no hay que copiarlos. Seguimos copiando, Eso sí. copiando. Y basta, Eso sí. Nunca un reglamento argento, no se van a encontrar nunca con un... a mediados de la década de los 60 se había empezado con el PRAE. PRAE, proyecto de reglamento argentino de estructuras de hormigón, porque terminaba con H atrás, PRAE. Y mira vos, el profesor que yo tuve en lo que ahora es ANES 1, Verdi, ¿viste? En ANES 1 y lo que ahora es ANES 2, nos comentó que funcionó hasta el 64, hasta el 65, por ahí. Y justo se lo dejó de lado, más o menos para la época del golpe de Ilia, que vino la noche de los bastones largos. No sé, es algo, habría que investigarlo un poco más eso, ¿no? Pero no me extrañaría que sea consecuencia de todo una movida política. Es un tema geopolítico. Sí. Yo tuve que ver otros reglamentos, como el de Chile, el de Brasil, el de Ecuador, el de Colombia, son copias de los reglamentos, de los de Metálica, son copias de la ISC, el RFD, son copias textuales. Chile tiene un poquito más de rebusque en la parte sísmica, por el problema que ellos tienen, ¿sí? Pero son copias de la ISC. Y de hormigón deben ser copias de la ASI 318. El de Ecuador es copia de la ASI 318. Es la ASI 318. Pero ya está, no podemos copiar. Tenemos que, aparte acá hay base como para desarrollar. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente, llegamos siempre a lo mismo, y esto está de más, la educación acá debería ser la base para el desarrollo del país, y acá la educación sigue siendo un gasto. Lamentablemente sigue siendo un gasto. Lo consideran un gasto, sí. Que cada vez le recortan más la carrera, le recortan las materias. Bueno, pero bueno. Para que avívense que es para que garpen, ¿no? Claro. ¿Ok? Tengan en cuenta eso, muchachos. La idea es que garpen. Por eso cada vez los contenidos y de esto me hago cargo de lo que digo, los contenidos de las carreras de grado son cada vez menores. ¿Está? Y estamos luchando para que no se saque, Sí. Y cuando vas a hacer un posgrado, mentira, no es ningún posgrado. Lo que pasa es que te lo sacaron del curso de grado y para que te dicen, no, hace un posgrado que de ahí sácate, te dan por la cabeza. Estábamos con Daniel, y yo con esta lo corto. Estábamos con Daniel cuando fuimos a la Regional Pacheco porque habíamos empezado el doctorado. ¿Te acordás cuando nos encontramos con el colombiano ese? Había un muchacho colombiano que estaba haciendo el doctorado también y él comentó que estaba acá en Argentina con la hermana. La hermana estaba haciendo, no me acuerdo qué carrera era, no me acuerdo si era ingeniería o no sé qué carrera, en la UCA. Y en ese momento creo que pagaba 15.000 pesos por mes. Era un montón de plata, era como si ahora fueran cerca de 50.000 pesos. Y él nos dijo que en Colombia, o sea, que lo que pagaba acá en UCA, una privada que no es barata, lo que pagaba acá en UCA era más barato que lo que tenía que pagar allá en Colombia en la estatal. ¿Sí? Y entonces acá, sobre todo los gobiernos de derecha, apuntan a eso. ¿Sí? Sí, lamentablemente sí es así. Pero bueno. Bueno. Que ya con esto la cierro sin dudas, nos vemos el miércoles que viene. Esta materia, ¿sí? Esta materia no era electiva, y era una materia, cuando la cursé yo, y también cuando la cursó Carlos, era una materia de 6:30 a 11, o de 6:30 a 10:30, 4 horas. Fíjense. Claro. Ahora sí. La cuestión electiva y de la mitad de la carga horaria. Una materia como esta, que justamente es fundamental ver el método de los elementos finitos, también ver toda esta parte de elementos
elemento de la teoría de elasticidad, porque si no elemento finito no tiene mucho sentido verlo, ¿sí? Porque no se sabe qué se está analizando, es fundamental para un ingeniero civil, y bueno, y es selectivo. ¿Sí? Para un ingeniero civil y un mecánico y un aeronáutico, ni les cuento. El método arrancó en la década del 40 en Estados Unidos, en el MTI, sobre todo en ingeniería aeronáutica y mecánica. Después bajó a civil, porque ellos tienen perfiles mucho más complicados, sobre todo los aeronáuticos. ¿Está? Y ahora, yo no tuve, por ejemplo, si bien, como dice Daniel, era de grado esta materia, no era electiva y tenía mucha más carga horaria, yo no había elementos finitos. ¿Por qué? Porque no había computadoras en la FRA, en el año 84 cuando yo la cursé. Cuando la cursó Daniel, sí,